Hola, ¿cómo les va? Eh, Voy a grabarles una síntesis de la unidad número 4 que se llama La escenografía y la técnica teatral, los guiones y el libreto. Decirles que este año, este video es 2021, ya estamos más afuerita, más en el encuentro con lesotres, pero igual seguimos en línea con los procesos de formación universitaria. Decirles que este año hemos decidido que esta unidad la vamos a cambiar en la ubicación, en la lógica del programa, porque fue de mucha discusión pensar cómo se va constituyendo, esa, esa es la premisa de esta unidad. ¿Cómo? El cómo se va constituyendo la intervención, cómo la vamos articulando con los dispositivos, cómo vamos pensando la estrategia. Si algo habría que subrayar sería ese cómo. Pero ese cómo no es sin estar atado fuertemente a nuestra posición teórica, a nuestra posición política y sobre todo a nuestra posición ética. Entonces, ese cómo se complejiza en el sentido del pensar los objetivos, en el sentido de pensar la intencionalidad, en el sentido sobre todo de pensar quiénes son lesotres en la intervención en el campo grupal. Entonces, el recorrido que les vamos a proponer en esta unidad es ir primero que nada, recuperando lo que vimos en la unidad 1, en la unidad 2 y en la unidad 3. No podemos desvincularnos, y más que nunca en este capítulo del libro, digamos, cuando uno lee el libro dice, bueno, voy por el capítulo tal, pero si no leí los anteriores y no sigo los posteriores, ese libro queda en el capítulo. La lógica es esa, poder leer el libro, poder pensar cómo esta historia se va construyendo y no como eslabones que se van solamente articulando, sino como nudos problemáticos, como nudos temáticos, ¿sí? Donde la ética es el atravesamiento, quizás sea el hilo que anula. Bueno, los ejes van a ser cómo vamos construyendo la demanda, cómo vamos construyendo la demanda, se van a agudizar los sentidos auditivos, los sentidos analíticos, los sentidos descriptivos explicativos, ¿sí? Cómo vamos escuchando esta demanda y trabajándola y con qué elementos teóricos la vamos a ir convirtiendo, trabajando, recreando con lesotres en objeto de intervención. Subrayen, objeto de intervención. Otro gran tema, el proceso metodológico. El proceso metodológico como una guía flexible, como un sendero a transitar, pero de idas y vueltas, de solamente estaciones y momentos para poder vincular los que vienen con los anteriores. No es que yo recorto y solo me quedo ahí. En nuestra lógica no. En nuestra lógica vamos paseando, vamos deteniéndonos, pero recuperando siempre, ¿sí? No es que sacamos una instantánea y nos olvidamos. Sacamos una foto y nos olvidamos, sino que esa foto es componente esencial del paisaje que estamos atravesando. Vamos a trabajar el taller como modalidad de intervención. Es el dispositivo que nosotras como cátedra elegimos para compartírselos. No es el único, pero es la modalidad que nosotras pensamos que en estos tiempos viene a ofrecer o a construir, más que ofrecer, porque es una construcción, a construir una salida posible al malestar. El taller que tiene pilares interesantísimos, que
los sujetes son los protagonistas de lo que allí sucede, ¿sí? El saber, el conocimiento se construye entre todos y tiene un lugar muy auxiliar el equipo de trabajo, que es el que dirige la operatoria, el que va acomodando la lógica, pero que no es el protagonista, ¿sí? Y por último, vamos a trabajar dos vertientes de este taller o dos apoyos de este taller, que son las perspectivas, la lúdica y la artística. Y a las dos las vamos a englobar en lo estético expresivo, que constituyen posibilidades para la intervención. Entonces, repasemos. ¿Qué bibliografía van a leer? Van a leer dos artículos que escribimos las docentes de la cátedra, van a leer un artículo que escribió la profesora Rita Rodríguez del taller, van a leer algo de Vélez Restrepo también sobre el taller, y van a leer algo de Carballeda sobre lo lúdico expresivo, lo lúdico estético expresivo artístico, ¿sí? Que les van a acompañar durante esta unidad. Y también van a poder llegar a la ficha de síntesis, la ficha final que este año les estamos brindando, como la que hilvana en el texto escrito los contenidos. Este video es, ya me voy en tiempo, lo siento, pero bueno, este video es uno de los lenguajes para aproximarnos a la teoría. Ustedes en PETCO tienen dispositivos audiovisuales de cada uno de los temas, tienen un video inicial, tienen la bibliografía en texto y tienen esto como soporte. Así que les invito a que puedan hacer de sus trayectos de formación una aventura del conocimiento, una aventura del saber, donde ese saber y ese conocimiento que hagan propio va a ser también una brújula en la intervención que les prepare. Bueno, esta fue como la introducción, como presentarles la unidad, ¿no? Ahora me voy a detener en hacer un recorrido sin particularizar en cada uno de los textos, pero sí incluyéndolos a los textos en este recorrido que pretendo que sea sintético para que ustedes puedan complementar, para que ustedes puedan enriquecer con lo que vayan leyendo y que traigan al espacio sincrónico las. Como les dije al inicio, traemos a esta unidad cuestiones del contexto, cuestiones de la cuestión social, de los procesos de subjetividad, de las instituciones de la época. ¿Sí? De la unidad 1 estoy hablando, recuerdo. Bien. También vamos a traer cuestiones del pensamiento complejo, vamos a traer cuestiones de la perspectiva de los derechos humanos y de la perspectiva de género. Y recientemente vimos algo, cuando nos adentramos al tema de lo grupal, muy interesante, que son las líneas de significación, que son los momentos epistémicos y que son un acercamiento a la definición de dispositivo y de dispositivo grupal. Con todo ello, vamos a enriquecer algo que empezamos a trabajar en la unidad 1, que es intervención. Entonces, la idea es pensar y preguntarnos qué significa la intervención en trabajo social en el campo grupal. Para el equipo de cátedra, la intervención tiene que ser, es un proceso reflexivo, intencionado, que va más allá de la acción misma. La acción es un componente de la intervención, pero es imposible pensar la intervención si no pensamos cómo la pensamos, y para qué la pensamos, y para quiénes la pensamos. Entonces, en estas tres preguntas
en el para qué la pensamos, se juega la intencionalidad, se juegan nuestros objetivos profesionales, en para quiénes se juega nuestra posición frente a los otros, quiénes son los sujetos de la intervención, y en este cómo la pensamos se juega lo metodológico, que ahora lo vamos a mirar, o lo van a escuchar. La intervención es un proceso artesanal, es un proceso que comienza con la activación de la escucha, que comienza con la activación de la lectura. No es un proceso improvisado, es un proceso planificado, que se lleva bien con la rigurosidad, que se lleva bien con la actitud crítica y reflexiva, ¿sí? Que se lleva bien cuando en estos momentos de tanta crisis, de tanta desolación, de tanto arrasamiento, propone una pausa, propone un alto en el camino, ¿sí? Pero para proponer ese alto en el camino y para proponer esa pausa, nosotros tenemos que saber de qué se trata esto de diseñar la intervención. Y para diseñar la intervención nos llega una herramienta, nos llega una posibilidad, que es el proceso metodológico. Para nosotros hablar de proceso habla de continuidades. No sin grietas, no sin rupturas. Pero estas continuidades no son lisas, no son lineales. Vamos a la complejidad y pensamos que estas continuidades son espiraladas, son en forma de bucle, son con idas y vueltas, con contradicciones y con tensiones. Así les vamos a proponer el proceso metodológico, que sea una guía para diseñar la intervención desde que la pensamos, desde que la gestamos, hasta que la cerramos, hasta que la despedimos, ¿sí? Un proceso extenso, riguroso, que se centra en los procedimientos que tenemos que hacer, ¿sí? Pero estos procedimientos que tenemos que hacer, o estos pasos, estos momentos articulados, que tenemos que ponernos a pensar, a diseñar, a hacer, a escribir, ¿sí? No son sin una posición teórica, no son sin una posición política, no son sin una posición ética. En este procedimiento metodológico se van a alcanzar a visualizar, se van a colar, se van a filtrar, como si yo me pusiera acá un anteojos o un papel celofán, se van a filtrar cómo yo en realidad estoy viendo la realidad. Cómo yo estoy viendo lo social, cómo estoy viendo los sujetos, cómo estoy viendo lo grupal. Vean también que nosotras en la ficha de proceso metodológico que inauguramos este año, que es jovencita, que recién ha nacido, nos vamos como, no quiero decir despidiendo, pero nos fuimos nutriendo, esa es la palabra, nos fuimos nutriendo de otras trabajadoras sociales que nos acompañaron en este tiempo y que nos brindaron generosamente sus aprendizajes y sus escrituras, ¿no? Las cordobesas. Son parte de esta ficha metodológica, el equipo de Cátedra de Grupos de Córdoba, Margarita Rosas Pagazas, que ya lo la han leído en otras asignaturas. Bueno, ¿y qué decimos nosotros? Entonces, si nosotras pensamos lo grupal como campo, vamos al tercer momento epistémico, pensamos lo grupal como campo, pensamos lo grupal como inscripto en un contexto, con una dimensión institucional, ¿no? Pensar el grupo solito, burbuja, remite a otros momentos epistémicos que los dejamos en un lugar de resguardo, ahora lo pensamos como inscripto en este contexto, inscripto en una institución, con lazos con otros grupos, o con otros espacios grupales, mejor dicho. Entonces, vamos a decir que en el campo grupal se van a manifestar
las expresiones de la cuestión social y que el campo grupal va a estar atravesado por múltiples aspectos económicos, sociales, políticos, históricos, y que a este espacio grupal van a llegar sujetos portando su vida cotidiana, portando sus procesos de subjetividad, que se van a hacer texto en este espacio. Entonces, que nosotros no vamos a ir con un proyecto enlatado o con un proyecto decidido, sino que el proyecto lo vamos a construir con los actores, con los participantes de este espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Que el proceso metodológico nos va a servir de soporte, de guía, de apoyo para ir construyendo nuestra intervención, pero no solites, sino con los otros. Bien, este proceso metodológico, antes de ponerlo a rodar en su complejidad, nos va a invitar a que vayamos construyendo a lo largo del transitar algo que vamos a denominar objeto de intervención. El objeto de intervención es una construcción teórico-práctica, es una mediación entre la teoría y la práctica, entre la teoría y la empírica. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que a partir del primer momento de la intervención del proceso metodológico, de que llegamos, y no llegamos al grupo, llegamos a un contexto, a una institución, a ese primer momento lo vamos a llamar inserción. Ese momento va a ser el que nos va a permitir ir reconociendo, ir observando, ir escuchando, ir sumergiéndonos en el campo, ¿no? Ir poniéndonos en sintonía con lo que aquí sucede, con lo que en este territorio sucede. Y no vamos derechito al grupo, a lo grupal. No, 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 no. Vamos por los alrededores, vamos explorando sus interconexiones, vamos llegando de a poco. Pero en ese llegar de a poco la riqueza es un montonazo. ¿Por qué es un montón esta riqueza? Porque vamos escuchando a actores sociales, actores institucionales, vamos escuchando demandas, vamos componiendo una escena que también refleja lo que en el espacio grupal sucederá. A partir de ese momento de inserción, de estar, sentir, vivenciar ese contexto, es que vamos a ir como agudizando la mirada y encarando para qué lado va a salir disparando nuestra intervención, para qué lado la vamos a ir construyendo. Bueno, en ese momento de volver a la reflexión, ¿no? con lo que hemos recabado en el campo, ese momento es el segundo momento del proceso metodológico que le vamos a llamar aproximación diagnóstica. Bien, en la aproximación diagnóstica es el momento de la mesa, es el momento de masticar, es el momento de digerir, ¿sí? Tenemos un montón de información que fuimos recabando en la inserción y que seguimos recabando en la inserción, porque nunca la terminamos, ¿no? Sino que vamos pausando la inserción y acomodándonos con la aproximación diagnóstica y nos vamos a acomodar con el tercer momento metodológico, pero nunca abandonamos lo metodológico y nunca abandonamos el sentido de que todos los momentos se hacen presente en uno. En la aproximación diagnóstica, como les decía, momento de la mesa, del saborear la información, del rumiar, del digerir, es cuando a esa información empírica, en primeras voces, les vamos a dar una significación teórica. La vamos a poner a jugar con nuestra red conceptual, con nuestro marco conceptual, que obviamente nos acompañó en la inserción porque no miramos el mundo y sus alrededores, miramos algo de lo que la red, de lo que nuestro marco teórico nos indicaba mirar, ¿sí? Porque acá lo que guía la intervención son los objetivos. No vamos al territorio, a la nada misma, sino que vamos con objetivos claros.
En el momento de aproximación diagnóstica, en uno de los momentos, porque va a haber varios a lo largo de la intervención, en uno de los momentos de la intervención, de la aproximación diagnóstica, nosotros lo que vamos a hacer es componer un guión. Componer el guión de la obra. Con lo que va a suceder, con lo que sucedió, con lo que va sucediendo. Vamos a ir elaborando hipótesis. Vamos a ir armando rumbos de la intervención. Rumbos que no son del todo certeros, porque los vamos a ir poniendo blanco sobre negro a medida que sigamos caminando, porque no tenemos la bola de cristal. Esto es así y va a ser así para siempre. No, porque a medida que vayamos metiéndonos más en el contexto, metiéndonos más en lo grupal, es que estos rumbos los vamos a ir caminando o los vamos a ir abandonando, o los vamos a ir dejando en stand-by para retomarlos en algún momento. El tercer momento metodológico se llama el de la planificación. Pero fíjense, es el tercer momento metodológico. Pero yo no pude haber hecho la inserción si no la planifiqué. No puedo pensar la intervención si no la planifiqué. Es decir, que la planificación, como los otros momentos, están presentes como momento y en los otros momentos también. ¿Sí? Entonces, la planificación es el momento que yo voy a ir diseñando mi intervención. ¿Diseñando mi intervención sobre la nada? No, sobre lo que escuché en la inserción, sobre lo que sistematicé en la aproximación diagnóstica, sobre lo que deseo o sobre lo que pienso que puede ser en relación a la guerra. ¿Sí? La planificación es el momento de diseñar lo que quiero hacer. Y no es diseñar actividades ni acciones, es diseñar en términos de intencionalidad. ¿Para qué quiero hacer lo que quiero hacer? Es diseñar poniendo la rigurosidad teórica y la rigurosidad política en los objetivos. En este momento la centralidad está en los objetivos. Y son en los objetivos en los que se va a jugar mi intervención. ¿Para qué quiero hacer lo que quiero hacer? Ustedes ya han leído en introducción y en teoría y práctica y en metodología que la intervención tiene un sentido transformador, que intervenimos para que algo cambie. Bueno, pero nosotros no somos ni salvadores ni mesías, sino que esa transformación se va a dar junto con los actores. Los actores van a hacer que esto cambie. Entonces la planificación tiene que estar pensada en clave de qué desean ellos que cambien. Y el qué desean ellos que cambien está en clave, propuesto en clave de nuestro objeto de intervención. ¿Sobre qué vamos a intervenir? Entonces, bueno, el objeto de intervención, que fue esta construcción que hicimos, entre lo que escuchamos, lo que nos plantearon, la demanda, la apariencia, en la planificación se hace texto, se hace posibilidad de intervención porque lo definimos, lo escribimos, lo decidimos, lo decidimos. Y en torno al objeto de intervención y en torno a mis objetivos es que yo voy a diseñar qué quiero hacer. En la planificación ustedes van a tener distintos momentos de generalidad de la planificación, que yo ahora no me voy a meter para que esto no se haga extremadamente largo y que apaguen el video antes de terminar. Lo vamos a ir viendo a la medida en que ustedes vayan avanzando en este momento de planificación. Está en la ficha, está en el Geno. Luego de que tenemos todo más o menos organizado, voy mirando por dónde voy en el apunte que me hice para compartirles, que tenemos todo más o menos organizado. Ojo, no es todo organizado, porque también hay cuestiones de lo imprevisto, hay cuestiones de lo novedoso, hay cuestiones que no se puede tener bajo el manto de lo homogéneo, lo listo, ya tengo todo preparado. Hay cuestiones que van a emerger y que frente a esa emergencia tendremos que saber qué hacer.
no todo se puede planificar, pero la planificación es necesaria para trabajar desde un lugar de rigurosidad científica, ¿sí? La planificación es lo opuesto a la improvisación. A los espacios grupales no vamos a improvisar. A los espacios grupales vamos a intervenir. Entonces tenemos que ir con la planificación lista, lo más prolija y lo más preparada posible. Tenemos lista la planificación. En el momento de inserción y mientras íbamos trabajando estas cuestiones, nos vamos acercando al espacio grupal a través de una estrategia. Esta estrategia cobra sentido en el marco de que no es una acción, sino que es un conjunto articulado de posibilidades, ¿sí?, planificadas que me van a permitir acercarme a lo grupal, pensar el qué vamos a hacer en lo grupal. Llegó el momento, tocamos la puerta o prendemos el Zoom y ponemos en marcha la estrategia de intervención a través del momento de la implementación. Pero acá quisiera hacer un paréntesis y espero no confundir. Lo que yo pongo en marcha acá es la estrategia de intervención en el campo grupal. Pero en el momento de inserción, yo también puse en marcha algo. Y el momento de implementación también estuvo presente. Y el momento de planificación también estuvo presente. Pero no en el campo grupal directamente, sino en otros escenarios. Pero si yo vuelvo un poquito para atrás en el programa y pienso en el tercer momento epistémico, esto cobra relevancia, ¿sí? El momento de implementación es el momento de poner en marcha, el momento de poner a rodar estos guiones, de poner a rodar todo lo que fui preparando a lo largo de este tiempo. Es poner a rodar estas hipótesis que construí en la aproximación diagnóstica. Y en este sentido, es el momento que más adrenalina quizás produce, porque es el acto mismo. Pero ojo, no es el acto mismo, es el acto intencionado, el acto pensado, el acto narrado, el acto escrito. Y no solo el acto, sino el proceso. En la implementación sí que es el momento de danzar, es el momento del movimiento en el espacio grupal, ¿sí? De poner a jugar lo que fui preparando. Pero esto que fui preparando tiene su raíz en la planificación y su raíz más profunda en la inserción y en la aproximación diagnóstica, ¿sí? Pero sus brotes los tendrá en el momento de que yo pueda salirme de esa reunión, de esa escena, y que lo pueda evaluar, ¿sí? Que yo pueda decir técnicamente cómo me fue en esa implementación, cómo me fue en ese espacio en el que pude intervenir desde el trabajo social en el campo grupal, en el que yo pueda valorar qué sucedió. Y esto no es estuvo lindo, me fue bien, me encantó, uy, estuvo genial, todos se engancharon. No, eso lo dejamos para los amigos. En este momento, en el momento de la evaluación, en el momento de la escritura, es donde se juega donde se sigue jugando lo teórico. ¿Por qué digo esto? Porque es el momento en el que el equipo, en el que quien conduce la operatoria, que lo vemos en la próxima unidad, quien conduce la operatoria va a poner a jugar su red conceptual, su esquema teórico. Va a poder nombrar teóricamente qué quiso decir cuando dijo, qué quiso hacer cuando hizo, para qué hizo lo que hizo, pero no desde él, sino desde lo teórico, desde su posición
en el mundo de lo teórico, en vinculación, en ser parte de ese cuerpo teórico, ¿no? Bien, esa evaluación va a tener también momentos en el que ustedes van a poder ir valorando y van a poder ir modificando, enriqueciendo, trabajando rumbos. No es porque yo planifiqué de acá para llegar hasta acá, voy a llegar a como de lugar. No, si yo veo que el contexto cambia, los discursos de los sujetos cambian, que los sentires cambian, yo no voy a poner a forzar la intervención, sino que voy a volver al momento de aproximación diagnóstica, voy a revisar ese momento con estos nuevos ingredientes y voy a generar nuevas hipótesis que me reconduzcan la intervención, para en la próxima implementación tenerlas en cuenta. Si les hago lío, estos líos los traen al espacio sincrónico y los discutimos. Y finalmente, el momento de mayor riqueza o de mayor pausa o de alejamiento es la sistematización. Es el momento en el cual miramos para atrás, nos damos vuelta, miramos para el costado, miramos lo construido. Es el momento del reconocimiento de lo construido. Es el momento de la objetivación, del separarme aunque sea un poquito más, sin perder mi posición en el campo, de alejarme para poder escriturar, registrar, generar conocimiento acerca de la experiencia de intervención que ustedes vinieron a trabajar, o que cada uno vino a trabajar. Para ello, lo más importante es la posibilidad, acá estoy con los apuntes, la posibilidad de la rigurosidad teórica, de salirnos de estos lugares de subsidiariedad o salirnos de estos lugares de bombero o de armar el parche o de salir con la urgencia. Todo eso está muy bien, pero hay que darle una continuidad y un contenido teórico a nuestra intervención. Y el proceso metodológico lo que viene a colaborarnos es a eso, es a pensarnos cómo organizar, cómo hacer proceso nuestra intervención, cómo poder pensarnos en el momento, en un momento, pero que este momento no está separado de los otros momentos, sino que incluye, retroalimenta, supera y sigue, ¿no? La lógica de la espiral. Para poder pensar el proceso metodológico, para poder pensar cómo pensamos la intervención, qué queremos y para qué queremos de la intervención, la idea nuestra es implementar o generar eso, para no armar lío, generar para la intervención un dispositivo que se llama taller. El taller es un dispositivo de intervención en el campo grupal entre muchos. Hay otros dispositivos en los que nosotras no vamos a ahondar, pero que si ustedes los traen, los desarmaremos. Nosotras lo que les proponemos es trabajar desde la modalidad taller, porque entendemos que el taller nos abre la puerta, nos posibilita construir colectivamente. Nos posibilita construir en dos sentidos, va a decir Morín. No lo va a decir para el taller, pero él va a decir que hay que construir desde la manufactura, con las manos, y desde la mente factura, ¿no?
Y en ese sentido, sí, vamos a decir con Vélez Restrepo y con Rita Rodríguez, que en el taller están dadas las condiciones para generar una producción material y simbólica. Se produce algo, pero no solo material, sino que se produce algo en nosotros. Kastner va a decir algo muy interesante, que en el encuentro con otros lo que se produce es una transformación en la posición subjetiva. Lo retomo y digo que sí, que en el encuentro con otros se produce una transformación en la posición subjetiva, porque en el espacio de taller partimos de lo que les sujetes traen. Partimos de las vivencias, partimos de la palabra, si bien ponemos a jugar otros dispositivos, pero ¿para qué? Para que habiliten la palabra, para que habiliten la posibilidad de compartida, para que habiliten en la diversidad, en la pluralidad, las opiniones, ¿no? En el taller se ponen a jugar, al taller lo vamos a definir como un tiempo, un espacio donde la vivencia, la reflexión y la construcción de saberes colectivos son posibles, ¿sí? Donde surge el dispositivo, va a decir Vélez Restrepo, un dispositivo de interacción dialógica, que es posible porque en el taller se anuda, porque en el taller se circula, porque en el taller estamos dispuestos a que algo ocurra. Pero vos, Emilia, dijiste hace un ratito algo del objeto de intervención. Sí. En el taller es donde el objeto de intervención se hace texto, se hace tarea, se hace creación. ¿Y por qué se hace creación? Porque nosotros en la inserción estuvimos escuchando, estuvimos percibiendo, estuvimos mirando, estuvimos estando en ese campo. Y en ese estar fuimos como detectando algunas temáticas de interés que luego lo reconvertimos, lo retrabajamos, lo redanzamos en una oración, en una proposición combinada, que llamaremos objeto de intervención y que será el tema propuesto para que se trabaje en el taller. Y que ese tema es particularísimo de estos actores que están aquí, porque les escuchamos antes y parten de su ser sujetos de derecho, parten de su ser vecines en este barrio, parte de su ser estudiantes en esta escuela secundaria, parte de su ser estudiantes universitarios. Entonces, al escucharles, nosotros hicimos esa composición en objeto de intervención y la volcamos en el taller para ser armada, desarmada y rearmada como tema de trabajo, como tema de tarea. El taller tiene estos componentes que les mencionaba al inicio del video en la presentación, que es una concepción del aprendizaje, de los sujetos, de la coordinación, de la tarea muy particular. Y que están centrados todos estos aspectos en la participación. La participación, el aprendizaje, la comunicación y el conflicto, ejes de la unidad próxima, serán quienes y a partir de quienes les sujetes puedan construir aquella alternativa que se construye o que se constituye, mejor dicho, que se constituye como una posible salida al malestar, que se constituye como una posibilidad de bordear el vacío, ¿sí? Entonces, al taller, y cuando pienso en la producción de Rita, digo, Rita lo primero que dice, el taller me recuerda
a mi papá, me recuerda al intercambio, ¿no? Me recuerda, ¿a qué les recuerda un taller? ¿No? A pensar esto, a pensar la ronda, a pensar las charlas, a pensar el oficio, a pensar cómo se transmiten los conocimientos, ¿sí? A pensar cómo se construye esa pieza. Esa pieza que es artesanal, que es única, que es en relación a otras piezas y que sirve en este contexto y no en otro. ¿Sí? Entonces, para trabajar en los talleres desde la propuesta de intervención del trabajo social con grupos o en el campo grupal, nosotras les proponemos dos sostenes o dos sogas para amarrarles. Una es la perspectiva lúdica y otra la artística. Y a las dos yo les haría como puntitos, viñetitas, si estaría escribiendo en el pizarrón, y a las dos les haría una llave y les diría, estas perspectivas constituyen en lenguajes estéticos expresivos. ¿Qué pasa con esto? No es que en la selección de la lúdica, del juego, de la estrategia, ¿no? Ya sea de la lúdica o de la artística, de la pintura, de la escena teatral, de la música, en la elección se está jugando algo de nosotros. Algo de nosotros en términos de para qué estamos eligiendo o disponiendo o proponiendo algo de este tipo en el campo grupal para abordar la tarea. Y acá se abren un abanico de posibilidades, pero que tienen que estar sostenidas por la lógica de la tarea. Nosotros no proponemos lo lúdico en términos de juego, o en términos de círculo mágico, o en términos de suspensión de la vida cotidiana, porque sí. Lo lúdico para el trabajo social con grupo tiene una intencionalidad. Y la intencionalidad tiene que ver con la intervención, con para qué intervenir. Lo mismo sucede cuando seleccionamos alguna pintura, cuando seleccionamos alguna canción, cuando seleccionamos algún fragmento de alguna obra teatral para poner a rodar en la escena grupal. Son recursos que esperamos que se conviertan en dispositivos. Me vuelvo a la unidad anterior. En dispositivos. Y que tengan el potencial de revelar, de provocar, de analizar y de organizar la escena grupal. Pero está en el espacio de la planificación, en el momento de la planificación del proceso metodológico, ¿sí? Donde ahí se juega por qué las elegí y para qué las elegí, ¿no? Y en la lectura a posteriori y en el análisis a posteriori, que estas herramientas, la lúdica o la artística, me proporcionan para la intervención. Y entonces, como para ir cerrando algunas ideas y abriendo otras, espero, preguntas sobre todo, la idea es poder pensar como en dimensiones temporales, pero que se van enlazando. En un momento, en el pasado, en lo previo, no en el pasado, en el momento previo a la intervención, en el momento de la intervención y en el momento post-intervención. Pero que el momento post-intervención, en esta dialógica, se va a convertir luego en el momento previo para una nueva intervención, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en lo previo? ¿Qué hacemos en la intervención? ¿Y qué hacemos post-intervención? Y en ese sentido, invitarles a pensar que esta unidad tiene una centralidad en la estrategia, en cómo vamos a llevar adelante el asunto, la intervención, este proceso,
pero que no es lo más importante. Porque si no nos volvemos técnicos y somos expertos en hacer esta actividad y en aplicar este dispositivo. Lo que nosotras pretendemos es que ustedes habiliten la esfera del pienso. Y ahí se va a jugar el proceso de intervención plenamente. Porque sí, ahí va a haber transformación. Y esa transformación no tiene que ver solo con lo que sucede, sino con lo que queda, con lo que se siembra y con lo que a posteriori se va a ir cosechando, que tiene que ver con la escritura y que tiene que ver más que nada en cómo estos campos grupales, estos espacios grupales, se van intercomunicando y les sujetes pueden ir circulando y llevando consigo los aprendizajes, las vivencias y las experiencias. Por eso nosotras, y para terminar, sin extenderme más, decimos que el espacio grupal es un espacio propicio para lo emancipatorio, para lo contrahegemónico, para lo libertario. Por eso decimos que frente al arrasamiento, frente al todo ya rápido y el consumismo, el espacio grupal o la intervención que proponemos en el espacio grupal es para la pausa, es para la detención, en términos de detenernos, es para el encuentro con lesotres. Y que ese encuentro con lesotres es como veníamos viendo en el mito de los puercoespines. No es sencillo, no es fácil, y es todo un trabajo poder sostener la diversidad, sostener la tensión, sostener el conflicto, y que esto también ha de constituirse en una manera de bordear el malestar. Pensar, para seguir pensando, 3 preguntas que podrían, o 4, que podrían como ir recorriendo esta unidad, ¿no? ¿Qué nos demanda la intervención en el campo grupal? ¿Cómo definimos a esta intervención? ¿Quiénes son lesotres en la intervención? ¿Y para qué proponer la intervención? Dejaríamos aquí. Les invito a seguir leyendo, a seguir preguntando, a seguir participando. Y algo que no puedo dejar de decir es pensar la dimensión ética de la intervención. En la dimensión ética se juegan quiénes son lesotres en este proceso de tarea y trabajo, en este reconocimiento de lesotres como diferentes, como potentes, como sabedores de su vida cotidiana. Bueno, espero haber sido clara, y si no, lo demandarán en el espacio sincrónico, y nos vemos en estos días. Les mando un abrazo y cuídense mucho.